Perfecto. Buenos días para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Tatiana Galindo. Soy la profesional de talento humano de la agencia Manizales y Líbano. Voy a compartir entonces con ustedes la temática de clima organizacional. Bueno, acá es una frase como muy importante que quería darle inicio a la capacitación y es que las actitudes son los mejores indicadores de un clima organizacional, ya que al estar conformados por emociones van dando forma a la atmósfera grupal. Acá hay tres conceptos que están subrayados, que son la actitud, nuestras emociones y la atmósfera grupal, que son como los componentes principales cuando nosotros estamos hablando de clima organizacional. Acá vamos a ver unos conceptos por medio de los cuales vamos a poder construir el concepto de clima organizacional que quiero como compartirles el día de hoy. Estamos hablando de que cuando hablamos de clima organizacional, hablamos de un medio físico y humano en el que se desarrolla el trabajo cotidiano, es el lugar y las personas con las que compartimos en nuestro quehacer diario de acuerdo al cargo que estamos desarrollando. Influye en la satisfacción y por tanto en la productividad de las personas. Esto significa que el clima organizacional de manera directa influye en la satisfacción que yo tengo en el momento de desempeñar mis tareas y por ende, pues de esa manera vamos reflejando la productividad en las personas. Tiene repercusiones directas en el comportamiento de las personas, en el entorno laboral. El clima organizacional es una percepción colectiva de un lugar en un momento determinado. Y también es un ambiente generado por las emociones de los miembros de la organización. Entonces, cuando decimos o nos preguntamos qué es el clima organizacional, estaríamos hablando de que es el medio ambiente humano y físico donde se desarrolla el trabajo cotidiano, provocando una relación social óptima para la realización de las tareas encomendadas. El clima organizacional influye en la satisfacción de los seres humanos y por eso es un aliado estratégico de la productividad. Entonces, como estamos hablando de productividad, estamos hablando de la importancia que tiene el clima organizacional en el momento de que nuestros trabajadores tengan un alto desempeño y que la productividad de las tareas que van desarrollando, pues realmente tenga un impacto positivo y estratégico para las empresas. Yo minimizo esto. ¿Sabemos de dónde nace la necesidad de medir el clima laboral en las organizaciones? Pues les voy a contar una historia súper corta, porque pues hace más o menos 10 años hacia atrás las organizaciones no veían importante poder medir el clima laboral entre las personas, sino que se buscaba o se basaba únicamente en todo lo que tenía que ver con la productividad, que las personas fueran productivas, que trabajaran, que producieran la materia prima o que dieran respuesta a las necesidades de las organizaciones, pero los otros factores no eran importantes. Entonces, los psicólogos o las personas que hacían parte como de toda la gama organizacional hicieron un estudio basados en la medición de los climas atmosféricos. Entonces, determinaron que, por ejemplo, cuando las personas están en la playa o en un lugar que no importa si es frío, pero tiene nieve o tiene un paisaje muy bonito, reflejan una emoción positiva o una sensación de felicidad. Lo mismo ocurre cuando las personas estamos en un clima donde llueve, donde truena, donde hay relámpagos, pues hay una queja sensacional de las personas porque el frío me da pereza, porque el frío me da hambre, porque solo quisiera dormir, porque qué pereza el frío. Entonces, cuando se hacían esas mediciones atmosféricas y basados como en ese antecedente, las organizaciones empiezan a relacionar cómo los trabajadores, de acuerdo a sus estados emocionales, guían y evidencian la productividad que tienen de acuerdo a las funciones que van desempeñando en las organizaciones. Entonces, ese es como el antecedente o la base que hace que de acuerdo a la cultura de la organización, las personas desempeñen su cargo y desarrollen el clima laboral dentro de las organizaciones. Recuerden que el clima laboral en las organizaciones lo generamos nosotros como personas. No siempre lo genera el ambiente físico, si es pequeño, si es grande, si hace frío o si hace calor, sino la interacción que tenemos los trabajadores y los equipos de trabajo dentro de esas condiciones de la organización. Acá tenemos entonces unos factores para identificar un adecuado lugar de trabajo. Los tres principales son los que están en los recuadros azules y es el cargo desempeñado que nos encadena con la felicidad en el trabajo. ¿Sí? Soy feliz con mi labor, me apasiona mi labor, lo hago con amor, reflejo ese amor a mi equipo de trabajo. Entonces es como una pregunta de que ese cargo que yo desempeño, sí me direcciona a la felicidad dentro de mi entorno laboral.
El tipo de jefe se nos vuelve el modelo a seguir si es un jefe con liderazgo o con poder, que son dos aspectos completamente diferentes. Cuando yo tengo un jefe que es líder, es el jefe que con todos vamos moviendo el barco. O cuando tengo el poder, entonces encuentro el jefe autoritario, el jefe mandón, el que es grosero, que no se sabe comunicar. Entonces, siempre va a ser nuestro modelo a seguir dentro del ambiente de trabajo. Y el tercer factor... Tati, perdona que te interrumpa, la mayoría de las personas quedan por fuera de la capacitación porque se cerró abruptamente la capacitación y muchos no sé hasta qué punto has avanzado. Y perdóname si te Doc, solicito que te puedas devolver. ¿acabaste de ingresar o desde qué momento? Mire, acabo de ingresar. Nos dejó por fuera la capacitación desde la anterior. Están Listo, hablando de la Doc. forma de comunicación y quedamos por fuera todos. Bueno, la capacitación anterior no terminó. Digamos que se terminaba con los ejemplos que estaba socializando Nidia. Entonces decidimos volver a empezar. Entonces me voy a volver súper rápido y les hago un resumen súper chiquitico. Entonces estamos hablando ahorita de clima organizacional. Estábamos hablando de que hablamos de tres factores fundamentales cuando hablamos de clima dentro de la organización, que es la actitud de las personas, las emociones de las personas y la atmósfera del grupo, ¿sí? Cómo está el ambiente. Hablamos de unos factores, de 5 factores específicos de clima organizacional, que en resumidas cuentas nos dan este concepto, donde dice que el clima organizacional es el medio ambiente humano y físico donde se desarrolla el trabajo cotidiano, provocando una relación social óptima para la realización de las tareas encomendadas. El clima organizacional influye en la satisfacción de los seres humanos y por eso es un aliado estratégico de la productividad. Acá les hablaba de que en ese ambiente humano, porque es una relación netamente de interacción de personas con los pacientes, con los clientes, con los usuarios, entre compañeros, y físico, pues porque hay un ambiente físico que también nos genera emociones, sensaciones. Porque es un aliado estratégico de la productividad, porque cuando tenemos nuestras emociones, las interacciones, pues nuestra productividad se puede ver afectada de una manera positiva, negativa, de una manera plana. Hablábamos, les estaba contando una historia de que hace muchos años las empresas consideraban que las personas éramos netamente productivas y éramos muy guiadas al hacer, ¿sí? Entonces, entre más produzca, es el mejor trabajador. Entre más producción tenga, es el mejor y tiene el mejor desempeño. Pero porque no se veía la necesidad dentro de las organizaciones de hacer una medición del clima laboral. Entonces les estaba contando que nace de esa necesidad de medir el clima laboral en las organizaciones, nace de un estudio que existe muy antiguo, donde dice que las emociones de las personas se medían también por medio del clima atmosférico. Entonces las personas eran más felices cuando estaban en lugares donde podían ver la nieve, paisajes muy positivos, donde estaba el sol, donde estaba la playa, y eso generaba sensaciones positivas, generaba felicidad y esas emociones hacían que los momentos de esas personas pues fueran muy positivos. También hablaban de que el clima atmosférico de lluvia, de truenos, de relámpagos generaban en las personas pereza, ganas de estar solamente en la casa, aumentaba los índices de comida, entonces había más obesidad en las personas. Y de acuerdo a ese estudio, las organizaciones empiezan a ver que es importante y a sentir relevante que las relaciones interpersonales de los trabajadores afectan directamente la productividad y las relaciones entre los equipos de trabajo. Entonces, de esas mediciones atmosféricas sale la necesidad de también medir ese clima laboral en las organizaciones y por eso lleva el nombre de clima, porque esas emociones se asocian, por decir, con los estados climáticos y determinan el comportamiento de las personas en las organizaciones. Y vamos entonces acá, donde existían 3 factores principales para identificar un adecuado lugar de trabajo, que son los que están marcados en los recuadros azules. El primero es el cargo que desempeñamos o nuestra labor. Yo siempre he dicho que nuestra profesión se vuelve nuestro estilo de vida. Yo no soy psicóloga por 5 años o 10, como cuando voy a la universidad, sino que ya voy a hacerlo muchísimo tiempo. Entonces, ese cargo que yo desempeño me genera la felicidad en el trabajo. El tipo de jefe es el modelo a seguir de los trabajadores, el líder del equipo, pero ahí es donde tenemos que mirar si mi jefe inmediato es de esos de liderazgo o de los que son de poder, mandones, se hace lo que yo digo, tu opinión no cuenta. Entonces, el tipo de jefe o el
tipo de modelo a seguir que nosotros tenemos dentro de la organización es un factor que nos ayuda a identificar un lugar positivo o no positivo para trabajar. Y los compañeros de trabajo son siempre, por medio de las interacciones sociales, de la comunicación, los que nos van a permitir, cuando hacemos mediciones de clima organizacional, medir cuáles son las fortalezas y las oportunidades de mejora que se presentan dentro del equipo de trabajo. Entonces, esos factores para identificar ese lugar adecuado de trabajo son el cargo que desempeñamos, el tipo de jefe y los compañeros de trabajo. Acá tenemos unas imágenes de diferentes emociones o reacciones faciales ante una situación, que también son emociones que son como muy transitorias. Estos todos son tipos de trabajadores. Entonces hay tipos de trabajadores que no se sorprenden, hay tipos de trabajadores que se sorprenden demasiado y se alarman ante las situaciones, y todo ese tipo de emociones que presentan los trabajadores pueden afectar de una manera directa o indirecta la productividad, la felicidad en el trabajo, el clima organizacional. Entonces uno a veces dice, ay no, trabajar en esta oficina es súper rico, todos llegan, saludan, son súper queridos, pero de pronto hay otro momento donde uno dice, no, pero es que ay, el ambiente allá es súper pesado, la gente no saluda, alegan, gritan. Entonces miren que somos las personas quienes vamos generando y moldeando ese ambiente laboral. Aquí hay unas variables que son generalmente las que están aliadas al clima laboral como un fenómeno social, pues porque somos personas las que interactuamos dentro de las organizaciones, y generalmente estos 11 factores son los que nosotros evaluamos cuando queremos evidenciar o calificar el clima laboral de las organizaciones, y estos 11 son los que básicamente componen un clima organizacional. Las condiciones ambientales, el frío, el calor, el espacio, el acondicionamiento de los espacios que tenemos cerca, las condiciones de nuestro trabajo, cómo es la comunicación entre las personas, la remuneración y la compensación de los trabajadores, el reconocimiento que hacemos a los trabajadores, la participación de los trabajadores en la toma de decisiones del equipo de trabajo, de la organización, del área específica, donde ellos puedan intervenir, el sentido de pertenencia que tienen los trabajadores por la organización. También sabemos que hay personas que, pues, muchas veces acuden a sus trabajos, no estoy hablando pues de una integral, sino a un nivel muy general, pues porque tienen unas necesidades básicas y necesitan una remuneración. Pero adicionalmente, lo bonito es encontrar personas que quieran la organización, que se sientan identificadas, que encuentren factores que, a pesar de otros que de pronto no sean que no resalten mucho, pues sientan ese cariño por la organización. Las relaciones interpersonales, las oportunidades de desarrollo que tienen los trabajadores, de potencializar sus conocimientos y que también le puedan servir a la organización, el liderazgo y la autoridad, la satisfacción en el trabajo y el trabajo en equipo. Estos componentes son los que hacen parte de las variables que nos determinan a nosotros el clima dentro de las organizaciones. Acá hay una imagen y un término. Hablamos de subjetividad. Cuando nosotros hablamos de clima organizacional, es un poco complejo que sea realmente objetivo. Entre la interacción de las personas, es muy difícil que de cierta manera sea objetivo. ¿Por qué? Porque lo que para mí puede ser un espacio de trabajo muy adecuado, para otras 5 personas puede tener 5 peros, 10 peros, o no puede ser del todo adecuado. Entonces el clima organizacional es esa capacidad que yo también tengo de que en medio de esta subjetividad y los conceptos de las personas podamos aprender a interactuar entre las partes, respetar mis compañeros de trabajo, ser tolerantes ante esos conceptos que ellos tienen y poder determinar como una cultura adecuada para que el clima no se afecte. Acá hay 4 características principales del clima organizacional, y la primera: tiene una duración en el tiempo, a pesar de que ocurran cambios. Si yo tengo un clima organizacional adecuado, puedo estar en esta sede, en la otra sede, aquí, allá, de día o de noche, y no tendría por qué modificarse esa emoción o esa estadía como persona dentro de ese clima organizacional. Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los trabajadores cuando ocurren cambios, o cuando hay modificaciones, o cuando llegan trabajadores nuevos, o cuando hay un trabajador que se va.
el clima organizacional es muy susceptible a los impactos comportamentales y emocionales de los trabajadores. Afecta el grado de compromiso e identificación de los trabajadores. O sea, si yo estoy con un equipo de trabajo donde, ejemplo, en enfermería, la jefe es súper querida, súper comprensiva, apoya a los auxiliares, les refuerza sus necesidades de una manera positiva, pues el equipo va a estar en un confort positivo y va a ejecutar su tarea de una manera adecuada. Pero si llegan y se encuentran una jefe que es grosera, que no es comprensiva, que les dice que eso ya lo ha explicado 1000 veces, que no ayuda, esto o lo otro, pues vamos a tener un equipo en disconfort, lo que generaría que ese clima se nos dañe o no sea adecuado durante ese turno, por ejemplo. Y el cuarto es que se puede moldear por diferentes estructurales organizacionales como la cultura de la organización, el modelo de liderazgo y las políticas y planes de gestión que tengan las organizaciones. Estos son como los 4 factores o las características principales cuando estamos hablando del clima organizacional. Y por último, esto es súper importante, y es que recuerden que los 2 pilares fundamentales para un adecuado clima organizacional son la comunicación que haya entre las personas, que sea asertiva y no pasiva ni agresiva, como nos estaba diciendo Nidia, y definitivamente la actitud de los trabajadores, que a pesar de las adversidades, de la cultura organizacional o demás, nosotros somos los directamente encargados de que ese clima organizacional se rija por la comunicación y una actitud positiva. Muchas gracias a todos ustedes por trabajar con el corazón. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Edna, pues por favor compartir como la evaluación de este tema para que podamos dar como continuidad. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Tatiana, por tu participación. No veo preguntas.